Buenos días. Vamos a Hechos 19, vamos a continuar con Hechos. Siempre que vamos a Hechos hago la misma introducción, haciendo el repaso histórico, geográfico. Hechos 13 y 14, más o menos durante 2 años, se hace el primer viaje misionero de Pablo. Hechos 15 nos da lugar al concilio de Jerusalén y finalmente se separan Pablo y Bernabé y comienza el segundo viaje misionero. Hechos 16, Pablo y Silas suman a Timoteo y a Lucas, van a Macedonia, pasan por ejemplo en Hechos 17 a Tesalónica, Berea, Atenas. En Hechos 18 llega a Corinto y también pasa por Éfeso, por Jerusalén, luego Antioquía, y se le da fin al segundo viaje misionero. Pero también se le da inicio al tercer viaje misionero y ya han pasado aproximadamente 20 años de ministerio. O sea que entre Hechos 13 y Hechos 18 tenemos más o menos 20 años de ministerio. Y aparece Apolos en Corinto, es instruido por Priscila y Aquila, y luego de servir en Corinto se va a Éfeso. Y Pablo vuelve a Éfeso, en donde se encuentra con discípulos de Juan el Bautista, que es lo que vimos la última vez que vemos Hechos, que pasan de simpatizantes de Jesús a redimidos. ¿Se acuerdan? Que habían sido discípulos de Juan el Bautista, sabían cosas acerca de Jesús, pero no conocían el Evangelio. Y durante algunos domingos más vamos a ver la obra de Dios en Éfeso. Hoy vamos a ver cómo Dios nos ofrece ejemplo de vida ministerial en Pablo, a través de su ministerio. Y nosotros sabemos que siempre el ministerio cristiano presenta, o enfrenta, mejor dicho, desafíos. Y es un mundo en el que vivimos, ¿no?, lleno de oposición. Y frente a esa oposición surgen diferentes estrategias. Y las que son estrategias humanas tienden a fracasar, tienden a confundir. Pero la sabiduría humana se ve en cómo Dios guía, la sabiduría divina se ve también en cómo Dios guía a Pablo. Se nos da como un ejemplo de vida y como un ejemplo de vida ministerial también. Y esa sabiduría, la de Dios, nunca falla. Siempre va a haber dificultades y obstáculos en la vida cristiana y en la vida ministerial. Y esas dificultades y obstáculos, tanto en nuestra vida en general como en la vida ministerial, son en realidad oportunidades para que veamos cómo Dios se expresa, oportunidades para que Dios se manifieste. A pesar de todo, el reino de Dios siempre se extiende constantemente. Nosotros en Hechos 14, 8 al 20, vimos 4 características del ministerio de Pablo, que son buenas de imitar: su enfoque, su humildad, su versatilidad y su perseverancia. Y podríamos sumarle también, en base a prédicas anteriores a esa, su obediencia y su valentía. Pero hoy vamos a ver 3 claves más para un ministerio eficaz. Vamos a ver la perseverancia, de nuevo, discernimiento y consolidación. Si vemos una constante es la perseverancia. Y sabemos que la perseverancia o la constancia es la madre de las otras virtudes. Siempre es necesaria la perseverancia, la constancia. Y estas claves de perseverancia, discernimiento y consolidación deben ser tenidas en cuenta no solo como una estrategia ministerial, sino también como virtudes que se pueden aplicar a otras áreas de nuestra vida cristiana. Además, si Dios está involucrado en un ministerio y nosotros estamos espiritualmente bien, Dios va a producir estas virtudes: perseverancia, discernimiento y consolidación. Esas van a ser nuestros 3 puntos de esta prédica. Y no es una cuestión de esfuerzo por uno mismo, sino es una cuestión de provisión de Dios para que sus hijos hagan lo que Él diseñó para ellos. Dios provee perseverancia, discernimiento y consolidación para que sus hijos hagan el ministerio al cual el Señor los manda, ¿sí? Y vamos a leer Hechos 19, 8 al 10. Lo vamos a leer de corrido y luego lo vamos a dividir. Cada punto va a tener una parte de explicación y luego de aplicación. Dice Hechos 19, 8 al 10. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Ese es nuestro pasaje de hoy. Y quiero insistir en algo.
Al tener en cuenta este texto, no tenemos que verlo como una enseñanza de una parte de la historia de los tiempos bíblicos, no solo como eso, sino también como una guía para nuestros ministerios hoy. Todo ministerio debería tener estos 3 puntos: perseverancia, discernimiento y una etapa de consolidación. Esos son los 3 puntos de la prédica. Vamos a la primera parte, perseverancia. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en la sinagoga discutiendo con los judíos? 3 meses, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Fíjense también, eso lo dice el versículo 8, el versículo 9 dice que diariamente discutía en la escuela de Tirano, y dice el 10 que esto continuó por 2 años. ¿Qué te parece? 2 años diariamente. Me causa mucha gracia cuando algunos defensores de la iglesia en las casas tienen en cuenta solo el domingo para reunirse en las casas, cuando en la iglesia primitiva se reunía todos los días en la casa y todos los días en el templo. Qué argumento pobre los que argumentan sobre las iglesias en las casas. Todos los días en las casas. Bueno, acá él va todos los días a una escuela de un hombre que se llama Tirano. Pero fíjense, vamos a hablar de la perseverancia. 3 meses, hablando acerca del reino de Dios, hablando de Dios, de su reino, de su pueblo, de su palabra. 3 meses en la sinagoga y luego diariamente por 2 años en la escuela de Tirano. Quiero aclarar que Tirano es un nombre común de esa época. Hay un montón de rumores acerca, dice que los alumnos le pusieron Tirano porque era muy duro. Pero en realidad Tirano en esa época se usaba en el sentido de soberano, alguien que manda sobre los demás. Entonces no es con una connotación negativa como nosotros la tomamos hoy. Nos llega el chisme, pero no nos llega la verdad a veces, ¿vieron? Tirano es un nombre común que significa señor, soberano, una idea así sobre los demás. Y Pablo, sin duda, era un apasionado por Cristo y su reino, ¿no? Y este es el corazón de su ministerio. Él habla, dice, que discutía y persuadía acerca del reino de Dios. Y esto de que él era apasionado por esto no queda claro solamente acá. Queda claro a lo largo de sus cartas y queda claro a lo largo de su vida. Y su pasión no era pura espuma, puro ruido, como solemos decir, sino que se puede comprobar por su perseverancia. La pasión sin perseverancia no es nada. La pasión con perseverancia es una pasión verdadera. Todo lo que tiene perseverancia suele ser verdadero. Verdadero en el sentido de lo que es, ¿no? En la sinagoga de Éfeso dedicó 3 meses a argumentar desde las Escrituras que Jesús es el Mesías prometido a Israel y el Salvador prometido a toda la humanidad. Y luego se nos dice que dedicó todos los días durante 2 años a enseñar en la escuela de Tirano. Esta pasión es derivada de algo más profundo. Esta pasión no puede ser simple simpatía por Jesús y su reino. Esta pasión viene ¿de dónde? De una transformación de corazón. Sabemos que Pablo valoraba a Cristo y a lo suyo como un tesoro escondido, o la perla de gran precio, esas parábolas que Jesús enseña en Mateo 13, en donde esa persona descubre algo con tanto valor que está dispuesto a todo, excepto una cosa, a que eso extremadamente valioso no forme parte de su vida. Está dispuesto a todo. Él encontró algo, dice Jesús, el reino de los cielos es como, y habla de este tesoro escondido, de esta perla de gran precio encontrada en el mercado. Dice, esta persona está dispuesto a todo, excepto a no tener eso. Todo lo que podía entregar, todo lo que podía dar, todo aquello de lo cual podía prescindir con tal de tener eso, él lo hizo. Dice, el reino de los cielos, cuando vos lo encontrás, cuando sale tu encuentro, es así, estás dispuesto a todo, excepto a no tenerlo, a no ser parte de él. Habla de la valoración, no habla de ganar o de comprar, ¿verdad? Habla de la valoración. El que conoce a Cristo y lo suyo está dispuesto a todo, excepto a no tener más de Cristo. En Filipenses 2 y 3 queda en evidencia el corazón de Pablo también, viendo cómo él ve como pérdida, como basura, y podríamos traducir de otra manera, como estiércol, todo aquello que el mundo ve como ganancia, ¿con tal de qué? De conocer más a Cristo, de ser más partícipe del ministerio. Esta pasión es derivada de la relación personal de Pablo con Dios y de la transformación que viene cuando una persona realmente conoce a Dios. Una transformación producto de esa relación con Dios, esa relación que tienen los verdaderos hijos de Dios por la reconciliación que Cristo ofrece por gracia a través de la fe. Esa transformación produce un corazón que es perseverante. Esa perseverancia no es tosudez, no es obstinación, no es terquedad, no es testarudez, es la evidencia de un corazón transformado. El corazón transformado tiene dominio propio y se lleva a sí mismo a perseverar. Se somete a sí mismo a lo que el Espíritu Santo dice en su palabra para perseverar en eso. Es un corazón transformado por Dios. El conocimiento de Dios produce pasión, pero esa pasión también da lugar a la perseverancia. Y todo esto está basado en la transformación que Dios ha producido en la vida de Pablo.
Cuando nuestra pasión es solo emoción, es como un penal que pega en el palo. Emociona, pero no suma, ¿verdad? No sirve de nada en realidad. A la larga no sirve de nada. Tenemos que cuidar que nuestro corazón se emocione demasiado, aunque las emociones no son una característica de nuestra denominación. Pero tenemos que cuidarnos de no tener emociones, pero también debemos cuidarnos de que solo seamos emoción, puro ruido, pura pasión, y no sumar. Una pasión que viene de la transformación, que viene del conocimiento de Dios y que llega también a manifestarse como perseverancia. Pablo, que era una persona dedicada a perseguir a la iglesia para destruirla, ahora dedica su vida de manera perseverante a ser colaborador de Dios en la edificación de la iglesia. Es lo que dice él en 1 Corintios 3:9. Es un colaborador en la edificación de Dios, en la iglesia. Él se había dedicado a destruirla y ahora se dedica ¿a qué? A edificarla, colaborando con Dios en su obra. Él encuentra gran valor en la perseverancia ministerial y, por ejemplo, en Gálatas 6:9 expresa, ¿se acuerdan? No nos cansemos de hacer el bien, porque su tiempo, si no desmayamos, o sea, si somos perseverantes, cosecharemos. Si no nos cansamos, vamos a cosechar. Se nos llama a la perseverancia, a no cansarnos en lo bueno. Él dedicó 3 meses a los judíos que se reunían en la sinagoga. Se reunían 2 años más a todos los creyentes de la región, sean judíos o gentiles. Y Pablo soportaba la oposición y también la falta de resultados inmediatos. Y era perseverante a pesar de eso. ¿Por qué? Acompáñame a uno de mis pasajes preferidos. Yo sé que lo menciono mucho. No es Romanos 8. Es 2 Corintios 4. Otro tatuaje en el corazón ahí. Comparte Romanos 8 y comparte 2 Corintios 4. Esta perseverancia se deriva de ver la vida de manera correcta, aprendiendo a priorizar con sabiduría y tener en mente de manera continua una perspectiva espiritual de la vida. El tener una perspectiva espiritual de la vida te ayuda a ver la vida de mejor manera, de manera sabia, de manera espiritual, de manera real. Y eso alimenta tu perseverancia. Acompáñame a 2 Corintios 4, 7 al 18. 2 Corintios 4, 7 al 18. Pablo, hablando del Evangelio, de su conocimiento de la verdad, de Cristo, de la palabra, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. ¿Cuándo? ¿Cómo? Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando tenés esta perspectiva espiritual de la vida, cambian tus prioridades. El mundo dedica su vida de lunes a lunes a las cosas que se ven. Pero el que tiene ojos espirituales dedica cada vez más tiempo a las cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque las que se ven, ¿cómo son? Temporarias, temporales. Pero las que no se ven son eternas y producen un excelente peso de gloria. Tus tesoros en los cielos, donde el ladrón no puede robar, donde la polilla no puede destruir. ¿Por qué era perseverante Pablo? Porque estaba transformado, porque estaba apasionado, porque conocía a Dios, porque tenía una perspectiva espiritual de la vida. Veía lo que no se ve. Con los ojos ahí, a pesar de estar afligido, agobiado, perseguido, derribado, no estaba ni perplejo, ni desesperado, ni abandonado, ni destruido. ¿Por qué? Porque ponía sus ojos
en las cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo era perseverante. Y en lo personal he descubierto que casi nada inconstante o irregular en la vida ministerial persevera. Si vos querés que un ministerio fracase, hacelo cuando tengas ganas o tengas tiempo. Va a fracasar. Casi siempre pasa así. ¿Por qué? Porque lo dirige tu corazón y la otra agenda, la agenda secular, somete a la agenda espiritual. Y no termina bien. Pero a través de la disciplina, del dominio propio, podés lograr perseverancia. Y esa perseverancia podés hacer que vos tengas un ministerio regular, constante. Y eso generalmente prospera. La perseverancia y la constancia, por otro lado, son realmente fundamentales para que la vida ministerial prospere. En realidad, para que todo lo espiritual prospere, vos tenés que ser constante y regular. No tenés que guiar tu vida por tu corazón o por tus deseos o por tus baches. Tenés que ser determinado, ser perseverante. Esta perseverancia, por supuesto, debe ser espiritual, no tiene que ser testarudez, sino que tiene que ser la perseverancia que Dios produce en sus hijos para su obra, tanto en otros como en la vida individual. La perseverancia espiritual está fundamentada en el conocimiento de Dios, en la pasión por Dios, en la visión correcta de la vida, viendo lo que no se ve, lo eterno. Y todo eso descansa en que, en la transformación que Dios produce a través de relacionarse con nosotros en Cristo por gracia a través de la fe. Dios tiene hijos perseverantes. Primer punto, perseverancia. ¿Se acuerdan cuál era el segundo? Discernimiento. Vamos al discernimiento. Fíjate el versículo 9. Cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Vemos que Pablo no era solo perseverante en el ministerio, sino que también era sabio y podía reconocer cuando la oposición volvía infructuosa la obra, cuando el ministerio no iba a ningún lado. La resistencia a la enseñanza sobre el reino de Dios, en el fondo, es una resistencia al rechazo, es una resistencia y rechazo al reinado de Dios. Estas personas que desechaban la enseñanza sobre el reino de Dios, en realidad están rechazando ¿qué? El reinado de Dios. Personas que se oponen a Cristo, que viven en rebeldía contra su señorío, te llevan a darte cuenta que el ministerio no va a ningún lado. Cuando es evidente que las personas rechazan claramente a Dios y que Dios no está obrando en las personas, es sabio y es bíblico alejarse y cambiar el enfoque o el campo ministerial. Algo de esto lo vimos al examinar el ministerio de Apolos, en realidad la vida de Apolos, el caso de Apolos en Hechos 18, 18 al 24. Entonces voy a repetir algunas partes. Pero cuando nos encontramos con personas que no desean aprender, que no son enseñables, que no tienen deseo del alimento espiritual que Dios da, es necesario estar atentos y buscar dirección de Dios para saber cómo seguir, qué hacer al respecto. Salomón dijo esto en Proverbios 9, 7 al 9. Esta parte la voy a repetir de la prédica de Hechos 18. En Proverbios 9, 7 al 9, Salomón dijo: el que instruye al insolente atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. No reprenda al insolente para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. La sabiduría bíblica, o sea, el sabio según Dios, tiene una característica que no puede ser pasada por alto. Demuestra su disposición para aprender, para ser enseñable, para recibir más instrucción. Por el contrario, el necio no es enseñable. ¿Y se acuerdan lo que dice Salomón? Le agrega una característica al necio. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice? No hay Dios. ¿Querés ver cómo se describe el ateo en la Biblia? Es el necio de Proverbios. Dice en su corazón, no hay Dios. Pero la persona que sí realmente cree en su corazón, no de palabra nomás, que sí realmente cree que hay un Dios, es enseñable, tiene deseo de aprender. La persona necia no es enseñable. Y Pablo ve que estas personas rechazan las enseñanzas acerca del reino de Dios. En el fondo están rechazando el reinado de Dios sobre sus vidas. Y Pablo discierne, que tiene que tomar decisiones al respecto.
Y Dios a través de Salomón nos llama a tener en cuenta que la enseñanza al necio trae conflictos y hasta vergüenza, trae desprecios, insultos y odio. Fíjense, si instruís al insolente, traes para tu vida deshonra. Si reprendes al impío, recibís insultos. Si reprendes al insolente, te aborrece. Fíjate que en realidad termina siendo contraproducente no solo para el ministerio, sino para tu vida. Personas que le señalas algo y no hacen más que lastimarte, generar confusión, generar conflicto, desviar la conversación. Personas necias. En cambio, la enseñanza al sabio produce amor y más sabiduría. Enseñás al sabio, el sabio te ama y quiere más. Y crece en su calidad espiritual. A nivel ministerial esto es terrible, ¿no? Cuando tenemos que darnos por vencido con la enseñanza a alguien, porque debido a su necedad, no podemos continuar. Y debemos obedecer a Dios. Uno podría pensar, bueno, pero Salomón dijo esto. ¿Qué diría Jesús? Jesús en Mateo 7:6 dijo, no den los santos a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen ustedes. Jesús es más fuerte que Salomón en esto, ¿no? Mateo 7:6, lo digo en otra traducción. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán a ustedes. Salomón les decía necios y sabios. Jesús les dice cerdos. Algo muy diferente a ovejas y corderos, ¿verdad? La persona que no quiere aprender es así, es necia. Y en palabras de Jesús, es como un cerdo. Ama la mugre, ama comer cualquier cosa. Muy diferente al cordero, que escucha la voz del pastor, le reconoce y le sigue. Jesús fue mucho más duro que Salomón. Más cortito lo que expresó, pero más duro. Cuando es posible discernir que el ministerio no tiene sentido, que es como sembrar en piedra. Imagínate una piedra y vos le estás tirando semillas. En algún momento te das cuenta y decís, che, estoy tirando perlas a los cerdos. Estoy hablando con necios. Creen que Dios no existe, por eso no se lo toman en serio. Son ateos prácticos, más allá de lo que digan con su boca. Ateos prácticos, no creen en Dios. Cuando te das cuenta de eso, que tus esfuerzos ministeriales no tienen sentido, que es como sembrar en piedra, en donde la semilla rebota continuamente, es sabio no perder tiempo ni energía en aquellos que se niegan a aprender. Es bíblico. Obedecemos la palabra cuando decimos basta. Y en lugar de insistir con quienes se habían endurecido, Pablo, ¿qué hace? Traslada su enseñanza donde la escuela de Tirano, donde continúa con su obra con eficacia. Fíjate cómo cambia, ya vas a ver el fruto que trae esto, lo que Dios produce. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, primero no seamos como cerdos, ni seamos necios. Pero por otro lado, en el ministerio debemos aprender a reconocer cuándo seguir adelante y cuándo es necesario dirigir nuestra energía, nuestro esfuerzo a otro lado. Hay momentos en los cuales la resistencia es insuperable y los sabios cambiar de estrategia, pero sin abandonar nuestra misión. No es que Pablo va a abandonar su ministerio. Lo que va a hacer es redirigirlo en cuanto al campo. Hay momentos en que debemos cambiar de enfoque, que tenemos que movernos a otros lugares, o incluso dejar un tiempo hasta que el Espíritu Santo prepare esos corazones antes de regresar. No podemos tener un protocolo de esto, más que orar, ayunar y buscar dirección de parte de Dios. A veces es por un tiempo, a veces es continuo, pero es necesario discernir cuándo seguir adelante y discernir cuándo debemos cambiar de campo misionero, de estrategia. No debemos ser necios, sino que tenemos que ser sabios en cómo gestionamos nuestras relaciones y cómo invertimos nuestro tiempo y energía. Hay gente que piensa que puede ser más sabia que Dios, que Salomón se equivocó y que Jesús también. Tenemos que tener pensamientos concretos al respecto. No puedo ser más sabio ni más misericordioso que Jesús. No lo puedo hacer. Y si Jesús dice, para, ¿qué tengo que hacer? Si soy humilde voy a parar. Pero si soy tan soberbio y orgulloso como para creer que sé más que Jesús, voy a continuar tirándole perla a los cerdos. Hay momentos en los cuales el Señor dice, basta. Y es bueno discernirlo. Esto no es huir de la oposición, sino que es un ejercicio de sabiduría que nos permite ser más productivos en la extensión del Evangelio. Reconocer en dónde Dios está obrando y colaborar con Él. Nosotros no hacemos la obra, colaboramos en la obra de Dios. Si no vemos a Dios haciendo cosas en los corazones,
Tenemos que reflexionar. No podemos hacer lo que Él no va a hacer. No hay que tomar una decisión a la ligera, decir, bueno, ya se acabó en este ministerio. No, Pablo estuvo 3 meses. No es la primera vez que lo hace. No es una decisión a la ligera, no es anticipada. No puedo establecer un protocolo tipo, le predico durante 3 meses y si no me escucha me voy. No. Esa respuesta la vas a encontrar en tu intimidad con Dios, si debes continuar o si no debes continuar. Pero tenés que cuidarte de tu corazón, que no te engañe y te diga que vos puedes ser más misericordioso y más sabio que Jesús. Tenés que buscarlo en ayuno y en oración. No hay un protocolo. Hablarás durante 3 meses hasta que la persona se convierta o sea rechazada. No está eso. Tenés que buscar en tu intimidad con Dios hasta dónde seguir con la persona. Hasta dónde continuar y cuándo frenar. Hay que orar buscando dirección de Dios, sabiendo que Él nos va a guiar. Salmo 32:8. Él promete guiarnos. Pero también reconocer lo que dice el Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos los que queremos edificar. Si el Señor no vela por la ciudad, en vano trabajamos los guardias. Hay esfuerzos, todos los esfuerzos ministeriales tienen sentido solamente si Dios está obrando. Vamos al punto 3. ¿Alguien se acuerda cuál es el punto 3? Tenemos perseverancia y discernimiento, y el 3 es consolidación. Vamos a leer versículos 9 y 10. Dice que cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Fíjate, hubo perseverancia, hubo discernimiento, y teniendo esas 2 cosas, Pablo pudo dedicarse a la consolidación de discípulos de Cristo. Si no, no vas a poder trabajar en la consolidación de nadie, porque le estás tirando perlas a los cerdos, porque estás tratando de que el necio valore a Dios, siendo que en la práctica es un ateo. Él tuvo perseverancia y discernimiento y eso lo enfocó en la consolidación de los discípulos de Jesús. Por 2 años, todos los días se dedicó a los nuevos cristianos para enseñarles. Aparentemente alquilaba una escuela cuyo dueño se llamaba Tirano. Y te quiero dar un dato interesante. Manuscritos muy antiguos dicen que alquilaba este lugar de 11 a 16 horas. De las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. ¿Saben en qué momento? Cuando la escolaridad era pausada por el calor y muchos dormían la siesta. Hay rumores o dichos de la época que decían que era más fácil encontrar en Éfeso una persona despierta a la 1 de la madrugada que a la 1 del mediodía. Eran siesteros, eran santiagueños los efesios. Eran como los cordobeses en verano también. Pero fíjense, él alquilaba este lugar entre las 11 y las 4 de la tarde. Todos los días. Todos los días. Sin embargo, tanto Pablo como los nuevos creyentes valoraron este tiempo y lo aprovecharon para su crecimiento espiritual. ¿Y cómo puedo saber que esto se valoró mucho? Primero porque Pablo fue muy perseverante, como es su costumbre. En realidad como es el fruto de Dios en su vida. Pero fíjate cómo termina diciendo este pasaje. Todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Sabemos que muchas veces el todos es hiperbólico, ¿no? Pero es significativo también. Todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor. Sean judíos o gentiles, todos oyeron. ¿Vos te crees que Pablo les enseñó a todos? Quiero contarte de lo que pasaba en la escuela de Tirano. La escuela de Tirano es el precedente de un seminario bíblico. Es una escuela, aparte de la iglesia local, sometida a ella, en la que la palabra de Dios es enseñada para la capacitación de los creyentes. Es un centro de formación teológica. Hay una prédica de 2 Timoteo 2, 1 al 10, en la que me dedico a hablar de esto, ¿sí? ¿Qué, cómo y por qué hacemos lo que hacemos? En 2 Timoteo 2, 1 al 10. Pero la escuela de Tirano es el precedente de un centro de formación teológica de manera más intensiva, todos los días. ¿Y qué pasa? Bueno, recién te leí qué pasaba. Todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Pero no es que Pablo iba casa por casa todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasaba?
ahí se formaban discípulos. Y un discípulo bien formado, ¿qué hace? Discípulos. De este ministerio en la escuela de Tirano surgen las iglesias de Colosas, la iglesia de la Odisea, la de Hierápolis y otras que están mencionadas en la carta de Apocalipsis: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Y por supuesto la consolidación de la iglesia en Éfeso y la capacitación de personas como Timoteo, Epafras, que es el fundador de la iglesia de los Colosenses. Y lo más probable, muy probable, es que otros compañeros de ministerio de Pablo hayan sido formados ahí también, como Tíquico, Trófimo, Gallo, Aristarco, Onesífero y Filemón. ¿Qué te parece? ¿Habrá tenido fruto la escuela de Tirano? ¿Habrá tenido fruto esa perseverancia, esa pasión dedicada a Cristo y su obra para que todos los días a la siesta durante 2 años Pablo explique la palabra del Señor? ¿Habrá tenido fruto? ¿Qué es lo que pasaba en ese lugar? Era un centro de discipulado, pero un discipulado de verdad. Un discipulado que produce discípulos, que producen discípulos, que producen discípulos, que producen discípulos, así hasta que Jesús vuelva. Pastores, fundadores de iglesias, evangelistas, se formaban ahí. Por eso es que en toda la región, tanto judíos como gentiles oyeron la palabra de Dios. No es porque Pablo tenía un megáfono, no es porque Pablo pagaba la publicidad en Instagram, en Facebook. Es porque la gente que iba a la escuela de Tirano, donde Pablo enseñaba, estaba preparada para enseñar, para compartirles a otros el evangelio, para fundar iglesias, para plantar iglesias, para cumplir con la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Sumando perseverancia, discernimiento y consolidación, el ministerio de Pablo tuvo un impacto muy grande. Recién te dije, las cartas ahí de Apocalipsis a esas iglesias son iglesias fundadas por la gente que iba a la escuela de Tirano. Las iglesias que invierten en formación teológica constantemente logran un impacto duradero en su entorno y más allá. ¿Por qué? Porque reproducen discípulos. En términos futbolísticos podríamos decir son semilleros. Son semilleros. Qué triste es cuando la iglesia no alimenta, solo entretiene. Qué triste es cuando la iglesia se dedica a dar un mensaje diluido, licuado y hasta contaminado, con tal de que nadie se vaya, y no prepara discípulos capaces de discipular. Qué triste es cuando la iglesia se dedica una y otra vez a dar los rudimentos de la fe como mucho y decirle solamente a las personas que Dios les ama. Y no va más allá, no capacita santos. Somos el pueblo de Dios y el pueblo de Dios tiene que alimentarse en la iglesia local, sea en sus momentos de culto o en los otros momentos. El pueblo de Dios se alimenta, ¿para qué? Para ser discípulos que discipulan a discípulos que discipulan hasta que Jesús vuelva. Lo que Pablo le dice a Timoteo es algo que caracteriza a su ministerio y debe caracterizar a los nuestros. Y con ministerio no me refiero al ministerio oficial solamente, sino al ministerio que llevamos a cabo todos los días, todos nosotros, si somos maduros. Según de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Esa cadena de transmisión de la verdad. Ese continuo pasaje, transferencia de la verdad a la generación espiritual siguiente. Si bien Pablo lo pone en estas palabras, en realidad, ¿quién hizo eso primero? Jesús lo hizo y lo mandó a hacer. Preparar discípulos que preparen discípulos, que preparan discípulos, que preparan discípulos hasta el regreso de nuestro Señor. Los creyentes fueron consolidados en la fe y equipados para expandir la obra de Dios más allá de los límites de Éfeso. Y vaya que lo hicieron, ¿no? Mucho más allá de los límites de Éfeso. Acaba de venirme a la memoria una frase de William Carey en el libro Liderazgo Espiritual. No la recuerdo de memoria, pero dice algo así: que la mayoría de los pastores de su época veían el fin de la misión en los límites de su parroquia, pero Carey entendió que su misión era el mundo entero. Y tenemos que comprender que la iglesia tiene que capacitarse para ir al mundo entero, no solo para estar entre nosotros. Somos discípulos que hacen discípulos, y esos discípulos tienen que lograr hacer discípulos. Cuando los creyentes son consolidados en la fe, que es lo que Pablo hizo durante esos 2 años, se convierten en instrumentos de expansión del evangelio, de expansión del reino de Dios. Y esto es un proceso continuo.
donde los discípulos son capacitados para servir y multiplicarse. Y Pablo se los explica a los mismos Efesios en su carta a los Efesios. Recordad que la escuela de Tirano, ¿en dónde estaba? En Éfeso. Y esa iglesia le va a escribir algo, le va a enseñar, o le va, mejor dicho, le va a aclarar cómo es este proceso. Acompáñame a Efesios 2, 20 al 22, y después Efesios 4, 11 al 13. Vamos a Efesios 2, 20 al 22. Efesios 2, 20 al 22. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay mucha gente que entiende mal estos dos pasajes que voy a leer hoy. Está de moda entender mal. Está de moda no entender nada. Pero no nos importan las modas. ¿Cuántas veces se pone el fundamento de una edificación? Bueno, el fundamento de toda edificación espiritual, ¿cuál es? Jesucristo, lo dice 2 veces. Ustedes están juntamente edificados en Cristo para morada de Dios en el Espíritu. Y antes dice, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Y luego que pone el fundamento que es Jesucristo, pone otro fundamento arriba de ese. ¿Cuál es? Apóstoles y profetas. Los que escribieron la Biblia. Los que escribieron la Biblia son apóstoles y profetas. Dice, y ustedes están edificados sobre eso. O sea, está Cristo y luego ponemos la Biblia, apóstoles y profetas, y luego el resto de la iglesia, donde estamos nosotros. Fíjate Efesios 4, 11 al 13, que se lo usa para argumentar erróneamente 5 ministerios, cuando en realidad en griego son 4. Efesios 4, 11 al 13. Él dio a algunos el ser apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahí en griego pastores y maestros es un solo vocablo o una sola idea. Pero fíjate, nosotros pusimos el fundamento, nosotros entendemos, vemos en la Biblia el fundamento de Cristo que Dios ha puesto, arriba apóstoles y profetas, lo que escribieron en la Biblia, y acá dice, les dio a algunos ser apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, sigue hablando de edificación, del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura en la plenitud de Cristo. O sea, se pone el fundamento principal, Cristo, luego apóstoles y profetas edifican al ser usados por Dios para escribir la Biblia, y luego los edificadores, ¿quiénes son? Evangelistas, pastores maestros. ¿Y qué se formaban en Éfeso? Evangelistas y pastores y maestros. Por eso toda la región de Asia escuchó del Evangelio y se formaron plantadores de iglesias. Porque ¿qué se formaban en la escuela de Tirano? Evangelistas y pastores maestros. Y todos nosotros debemos estar en uno de estos dos lugares. O somos evangelistas, que lo debemos ser, o pastores y maestros. No estamos hablando del oficio, estamos hablando de la posibilidad de presentar el Evangelio y de edificar la vida espiritual de los que ya son creyentes. En Éfeso, en la escuela de Tirano, se preparó a los creyentes ¿para qué? Para ser evangelistas y para ser pastores y maestros según sus dones y llamados. Por eso, el tiempo de Pablo fue tan fructífero ahí. Se dedicó a discipular discípulos que puedan discipular, consolidándolos en la fe. Pablo se entregó 2 años durante la siesta en Asia Menor. ¿Tenés alguna imagen de Asia? Está lleno de iglúes ahí, ¿verdad? Está lleno de pingüinos. En el calor de Asia se dedicó a las siestas en tiempos sin electricidad, ni siquiera ventiladores tenían, a enseñar la palabra de Dios para que en la iglesia hubiese evangelistas y pastores y maestros. Y por eso hay esa expansión del evangelio a partir de este ministerio, donde se consolida a los creyentes, dándoles herramientas para que puedan ser portadores del Evangelio
delivery del Evangelio y edificar a la iglesia, plantando y dándole de comer a nuevo rebaño, pastores y maestros. Por eso fue tan fructífero. Fue perseverante, tuvo discernimiento y se dedicó a consolidar en la fe a los nuevos creyentes. Vamos a aplicar. Acompáñame 2 Timoteo 3, 15 al 16. Aunque ya lo sabes de memoria, acompáñame 2 Timoteo 3, 15 al 16. Yo quiero recordarte que si estás siguiendo a Cristo, sos su discípulo. Y si sos su discípulo, es necesaria tu consolidación en la fe y que ayudes a otros a consolidarse en la fe. ¿Sos discípulo de Cristo? Bueno, tenés que consolidarte en la fe y tenés que ayudar a otros a ser consolidados en la fe. ¿Y cuál es el elemento, la herramienta del Espíritu Santo para consolidar en la fe a otros y a vos mismo? La palabra de Dios es la herramienta que Dios determinó para consolidar a la gente en la fe. 2 Timoteo 3, 15 al 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Lo que dice el 17. Para que el hombre de Dios sea perfecto. Esto significa maduro, equipado para toda buena obra. O sea, ¿dónde está la capacitación? ¿Qué tipo de talleres debería haber para capacitar a la gente, para poder enseñar, para que su vida sea corregida, para ser instruido en lo correcto? ¿Dónde está eso? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos contemplar? ¿Qué actividades deberíamos hacer? Todas centradas en la palabra, lo demás es pura espuma. A la palabra equipa al creyente para toda buena obra. La centralidad de la palabra es tan grande que Dios se dedicó a inspirar hombres durante 1600 años, 40 hombres diferentes, de todo tipo de trasfondo, durante 1600 años, para escribir 66 libros. Para que nadie te engañe ni te diga que otra cosa es necesaria. La palabra de Dios es suficiente para capacitar al Hijo de Dios para toda buena obra. Si vos ves los libros, te das cuenta que el elemento fundamental de donde gira todo el ministerio de Jesús y una de sus muestras de compasión más dadas no es liberar a los endemoniados, no es sanar a los enfermos. Lo central que es enseñar la palabra y preparar personas para que enseñen la palabra. Y a esas personas Dios, al darle el Espíritu Santo, cumple la profecía que Jesús había dicho en Juan 14 y en Juan 16. Ellos iban a recordar las palabras de Jesús, ellos iban a saber las palabras de Jesús, ellos iban a saber lo que Jesús no pudo enseñarles por su inmadurez. El Espíritu Santo les iba a enseñar eso. ¿Para qué? Para que se escribiera ¿qué? La palabra. Jesús cumpliendo su palabra a través del Espíritu Santo, cumpliendo sus profecías, haciendo que estos 12 hombres recibieran el recuerdo de las palabras de Jesús y recibieran las enseñanzas que Jesús no les pudo dar por su inmadurez, la de ellos, las recibieran ¿para qué? Para escribirlas en la Biblia. La centralidad del ministerio de Cristo es la palabra. Para que nadie te engañe, para que nadie te diga otra cosa, para que nadie siga guiado por su corazón, que es engañoso, que es traidor, que es perverso, que es volátil, que es malo. La palabra. Vos ves que el tiempo que dedica Jesús en su ministerio a la palabra es superlativo. Y sus discípulos, ¿qué hicieron? Lo mismo, se dedicaron a la palabra. Incluso consideraron incorrecto, impuro, impío, inmoral dedicarse a repartir la comida a las viudas, porque ellos, teniendo ese tesoro en vaso de barro, pero teniendo ese tesoro, tenían que dedicarse a la palabra y a la oración. Fíjense la centralidad, la importancia, lo fundamental que es la palabra. A través de la palabra, el Hijo de Dios logra su madurez y es equipado para toda buena obra. ¿Será importante? Jesús dedicó gran parte de su ministerio. El mayor tiempo de su ministerio lo dedicó a enseñar. Los discípulos lo mismo. El fundamento, Cristo. Fundamento sobre ese, lo que escribieron la palabra, apóstoles y profetas. Y eso es lo que logra evangelistas y pastores maestros. La palabra es fundamental. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Es Dios predicando, es Dios enseñando. Es Dios enseñando. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué era justicia? Rectitud. Una vida conforme al reino de Dios.
¿Para qué? Para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el que es hijo de Dios, el redimido, el realmente nacido nuevo, sea maduro, equipado para toda buena obra. ¿Y qué pasaba en la escuela de Tirano? Se explicaba la palabra de Dios. ¿Y qué logró eso? Impactar Asia. Impactar Asia hasta el día de hoy. Siempre es bueno explicar la palabra y acompañarlo con maneras de aplicarla. En cada reunión de la Iglesia Bíblica El Camino, estos elementos están presentes. Y como parte de la aplicación te ruego, aprovechalo. Aprovechalo. Al mismo tiempo, también en tu vida individual, por tu propia cuenta, debes nutrirte de la palabra. Dios ha puesto a tu alcance la palabra de Dios para que crezcas espiritualmente y ayudes a otros a crecer en su comunión con Cristo. Spurgeon dijo que las Biblias de algunos están llenas de polvo, que se podría escribir la palabra condenación sobre el polvo de sus Biblias. Y tenés la suerte de que tu Biblia está en el celular y no se llena de polvo. Pero ¿hace cuánto que no lees la palabra? No hay ninguna generación en la historia de la humanidad hasta ahora con más accesibilidad, con más acceso a contenido bueno como la tuya. Y esto debería producir que nunca haya existido una generación más madura en Cristo que la tuya. Sin embargo, al mismo tiempo, paradójicamente y condenatoriamente, es la generación que no puede decir escrito está y que cree que a Dios no hay que temerle. Un desconocimiento terrible que en realidad marca el destino de muerte de muchos. El pueblo perece por falta de conocimiento. Nunca fue tan accesible, nunca fue tan ignorado. Tenés que dedicar tiempo a la palabra. Aprovechar cuando otros te la leen y explican. Y aprovechar tu tiempo para aprenderla. Es increíble cómo ese astuto ladrón que vino a matar, a robar y destruir, nuestro enemigo, nos roba tanto tiempo con entretenimiento. Es increíble el flujo de tiempo perdido. Es decir, no tengo tiempo. Si tenés tanto tiempo que podés perderlo. Si tenés tiempo. Como dice Piper, las redes sociales van a ser un testimonio en el cielo de que sí tuvimos tiempo para Dios y no lo supimos aprovechar. Sí tenemos tiempo. Tenemos que dedicar más tiempo a la palabra, porque de ahí se va a derivar tu madurez. No es por tus ganas o por tus fuerzas. No es por tu historia. La palabra de Dios te capacita para toda buena obra. Y a través de la palabra, nosotros como iglesia local podemos tener un impacto más allá de nuestra comunidad inmediata. A través de nuestra fidelidad al ministerio, la proclamación del Evangelio puede llegar a lugares que no esperamos. La edificación del cuerpo de Cristo puede llegar a lugares que no tenemos ni idea. Nos pasa eso con las redes. Nos pasa. La misión no termina en nuestras puertas. La misión sigue más allá de nuestras puertas y debe alcanzar a personas que ni imaginamos. Nuestro círculo de influencia, nuestro primer campo misionero, pero no tenemos ni idea cuánta gente influenciamos. No tenemos ni idea. Hoy tenemos herramientas casi, no voy a decir infinitas, pero casi. Tantas herramientas para ser útiles en la obra de Dios. Tenemos megáfonos virtuales, agarramos el celu, es un megáfono virtual. Dice, pero eso en el mundo real. Sí, del otro lado de la pantalla hay una persona real. Es parte del mundo real hoy. Tantas oportunidades de ser colaborador de Dios en el reino de los cielos. Hemos hecho una prueba nomás. Pero hay programas de inteligencia artificial que pueden doblar, o sea, pueden imitar tu voz para hablar otro idioma. Deberíamos hacer eso con cortos, con prédicas, traducir al árabe, al hindi, no sé. Tenemos tantas herramientas, pero estas herramientas van a ser aprovechadas por personas que realmente aman a Cristo y su obra, que han conocido esa perla de gran valor, ese tesoro de gran valor, están dispuestos a todo por eso. Es tiempo de aprovechar las herramientas que el Señor nos da como generación. Para concluir, hermanos, en el ministerio, como vimos en la vida de Pablo en Hechos 19, 8 al 10, la perseverancia, el discernimiento y la consolidación son claves fundamentales para el éxito en la obra de Dios, en el reino de Dios. Pablo no se rindió frente a las dificultades, supo cuándo retirarse estratégicamente
Y al final se dedica a consolidar creyentes para una expansión del Evangelio. El ministerio eficaz, como el de Pablo en Éfeso, se fundamenta en estas tres cosas. Obviamente estamos hablando de la estrategia de Dios para esto. Se fundamenta en tu relación con Dios. Pero a nivel estratégico, perseverancia, discernimiento y consolidación. Y esto siempre se debe desarrollar en tu dependencia de Dios. Tenemos que ser perseverantes. Sigamos predicando con constancia, sabiendo que el fruto de Dios llega en el tiempo de Dios. Tengamos discernimiento. Sepamos cuándo cambiar de estrategia sin abandonar la misión. Cambiamos de enfoque, no abandonamos el ministerio. Y nos dediquemos a la consolidación. Nos enfoquemos en formar discípulos que continúan la formación de discípulos. Siguiendo el ejemplo que Dios nos da en Pablo, podemos ser instrumentos realmente buenos en la obra de Dios. Revisa tu vida si te falta algo de esto y búscalo en Dios. Y confiemos en Él, que aunque enfrentemos oposición y obstáculos, el Evangelio nunca se detiene. Dios dijo en Isaías que su palabra avanza y hace el producto, hace el fruto, tiene el fruto que Dios quiere que tenga. Y recordemos sobre todo que Jesús nos dio ejemplo de estas virtudes en su vida en ministerio. Estamos viendo a Pablo para quitarnos la excusa, pero Jesús era Dios. Estamos viendo a Pablo porque se nos da otro ejemplo en él. Pero el ejemplo máximo de todo es nuestro Salvador. Él es nuestro máximo ejemplo. Luego de orar, vamos a prepararnos para la Santa Cena y vamos a ver un poco más de esto, pero siempre recuerda que Jesús es el máximo ejemplo y tenés que dedicarte a contemplarle para imitarle. Vamos a orar para finalizar. Padre, agradecemos que nos diste ejemplo en Jesús y nos das lo necesario para andar en sus pisadas. Te agradecemos, Señor, que en Pablo tenemos otro ejemplo, pero ese ejemplo también está en las pisadas de Cristo. Te pedimos, Señor, que juntos podamos ir en las huellas de Jesús, tomar el camino de Jesús, y que seamos personas que realmente se rinden a vos, se rinden a tu reinado y se dedican con perseverancia, con discernimiento, que se dedican a consolidar a los demás, Señor. Ayúdanos a valorar la palabra, comprender que es tu revelación escrita y es aquella que habla sin errores de tu revelación encarnada de Jesucristo. Te rogamos, Señor, que seamos una iglesia bíblica en los sentidos correctos, que realmente seamos una iglesia bíblica, a eso me refiero. Señor, que vos seas glorificado por lo que hagas en nosotros y con nosotros. Que podamos ser como Éfeso, un semillero, Señor. Y que nuestro impacto vaya más allá de lo que pensamos. Que como dijo alguno de tus hijos, vivamos, prediquemos el Evangelio, muramos y seamos olvidados. Pero que el Evangelio sea predicado a través de nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por el honor que nos das de poder ser partícipes de tu obra, siendo colaboradores tuyos en la edificación. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser una iglesia sana, bíblica. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.